he aprendido esto, o a lo mejor también ha sido un año de dolor, de sufrimiento o de problema. Pero es inevitable, hermanos, que cuando llegamos a un nuevo año, meditemos en no solamente lo que ha pasado en el año que ya se fue, sino lo que se viene para este nuevo año. En esta mañana quiero invitarlos a reflexionar, hermanos, sobre el tener un corazón agradecido por lo que haya pasado, sea bueno, sea malo. Dad gracias en todo, dice el Señor. Pero también un corazón consagrado a Dios cada vez más en este nuevo año. Y vamos a comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice de esta manera: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice, tengamos gratitud. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. O sea, el escritor de este libro está diciendo, no seamos ingratos con Dios. Tengamos una gratitud al Señor por todo lo que hayamos vivido este año 2022, como hemos dicho, haya sido bueno, haya sido regular o haya sido incluso malo. ¿Sabe? Dios usa, hermano, aún las cosas malas en nuestra vida, que suceden cosas malas en nuestra vida, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, dice, sirvamos a Dios. Fíjese que aquí está instando, el escritor de Hebreos, está instando a que por gratitud al Señor, dice, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bueno, hemos experimentado las maravillas de Dios en nuestra vida este año 2022 que ya pasó. Y anoche fue muy lindo escuchar a los hermanos cómo Dios ha mostrado su gloria en muchos casos y en diversas situaciones. Hemos experimentado, hermanos, la misericordia del Señor, la bondad, y también hemos experimentado su poder en nosotros. Entonces, a causa de esa bondad de Dios, a causa de esas maravillas de Dios, dice, tengamos un corazón agradecido. Ahora, ¿de qué forma usted puede ser agradecido? Eso es lo que va a proyectar ahora para este nuevo año. Señor, por lo que ha pasado en el año 2022, yo me quiero proyectar porque estoy agradecido. Me voy a proyectar este año 2023. ¿De qué manera? Bueno, de dos maneras. Número uno, sirviendo al Señor. Dice el texto que acabamos de leer, mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Una forma de decirle, gracias Señor por lo que has hecho por mí, gracias Señor por haberme enseñado tu palabra, es servir al Señor. Buscar la forma de que nuestra vida sea útil, de que nuestra vida sea útil para el reino de Dios. Anoche en uno de los testimonios, una hermana decía, yo me sentía un poco rara, dice, ¿no? Porque venía a la iglesia todos los domingos, pero yo estaba sentadita en mi silla todos los domingos y me sentía como que no hacía nada. Y decía esta hermana en su testimonio, y preguntaba al Señor, ¿cómo yo voy a servir? Yo quiero servir. Y a lo mejor tengo algún talento, algo que yo sé hacer. Y decía la hermana en su testimonio anoche, yo sentía que venía y me sentaba en mi silla cada domingo y no hacía nada. Pues hermano, la gratitud
se puede manifestar sirviendo al Señor. Si usted está agradecido con Dios, usted puede servirle trabajando en la iglesia, predicando su palabra, sirviendo al prójimo, poniendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestros bienes a disposición del Señor. Esa es la manera, hermano, en que manifiesta una persona agradecida al Señor. Pero si uno dice, oh, gracias Señor por lo que has hecho por mí, y uno se queda ahí estático y no hace nada, oiga, la gratitud pues se demuestra, ¿no? Cuando uno realmente está agradecido, eso se demuestra, pero es haciendo. ¿Sabe qué decía Juan el Bautista? Cuando él reprendía a los pecadores antes de bautizar, ¿sabe qué decía? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, le decía, no solamente diga usted, perdóname Señor, decía Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Demuestre que está arrepentido. Bueno, si eso lo extrapolamos ahora a la gratitud, gracias Señor por lo que hiciste por mí el 2022. Gracias Señor porque me bendeciste el 2022. Usted está agradecido, demuéstrelo. Haga frutos dignos de agradecimiento, podemos decir, ¿no? Si lo extrapolamos, el mensaje de Juan el Bautista para nosotros, un corazón agradecido. Entonces, sirvamos mediante esa gratitud, dice en el libro de Hebreos, mediante esa gratitud sirvamos a Dios. O sea, no es solamente sentimental la gratitud, sino que sirvamos a Dios. Número 1. Y número 2, la otra forma de ser agradecido con Dios es agradándole al Señor. Eso es lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea, que no nos conformemos solamente con congregarnos, con asistir a la iglesia, que no nos conformemos con estar en un ministerio. A veces pensamos, ¿no?, que ocupamos algún cargo en la iglesia o algún ministerio y con eso es suficiente. En realidad a Dios no le hace falta eso. ¿Sabe? En realidad a Dios no le hace falta eso. Él lo que quiere es que nosotros le agrademos a Él con nuestra vida. Ahora, si un hermano deja un ministerio, si un maestro de clase bíblica deja de enseñar la Biblia, a Dios no le hace falta. Realmente no le hace falta. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Entonces, lo que Dios quiere realmente es que nosotros le agrademos a Él. No es suficiente involucrarse en un servicio. Tampoco estoy diciendo que está mal, ¿no?, que usted se involucre en algún tipo de servicio en la iglesia. Eso demuestra que usted está agradecido, pero Dios va más allá. Y Él quiere que nosotros tengamos nuestras vidas consagradas a Él, como dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es la verdadera forma de hacer culto a Dios, en otras palabras. Dice que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Qué significa, hermanos, ese sacrificio vivo? Significa entregar pues completamente nuestras vidas a Dios, no solamente momentáneamente. Gracias, hermano. Para entender esto del sacrificio, quiero que vamos un momento al Antiguo Testamento. Vamos a entender por qué Pablo el apóstol ahí en Romanos está diciendo que ustedes, hermanos, sean un sacrificio. Vamos a ver, Levítico capítulo 1,
Levítico capítulo 1. Anoche estuvimos estudiando un poco de Levítico. Los que no vinieron a la vigilia se lo perdieron. Levítico capítulo 1, versículo 8 al 13. Dice ahí: luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos. Oye, un momento, ¿de qué está hablando la palabra de Dios acá? ¿Sabe de qué está hablando? Del sacrificio de un cordero o de una vaca o de diferentes animales que se ofrecían como sacrificio a Dios. Ese animalito que iba a ser sacrificado en ofrenda a Dios, dice, acomodarán las piezas, la cabeza del animal, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo degollará al lado del norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego y que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, otra vez dice, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Hay una palabrita ahí que la he remarcado, ¿no? Y que dice 2 veces. ¿Qué dice? ¿Cuál es esa palabra? Todo. Cuando habla de la ofrenda de una vaca, al mismo tiempo que habla de una ofrenda de una oveja o de un macho cabrío, dice ahí literalmente cómo lo tienen que descuartizar al animal y ofrecer, dice, todo delante del altar. Entonces, el animal que iba a ser sacrificado tenía que ser entregado por completo en el altar, no una parte de él. ¿Entienden, hermanos, la magnitud del sacrificio? Entonces, en el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer en Romanos 12:1, ¿qué es lo que dice? Les ruego, hermanos, que ustedes se presenten como sacrificio vivo. El apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo a nosotros, usted quiere agradar al Señor, usted tiene que ser un sacrificio, pero obviamente no nos vamos a descuartizar, pero tenemos que presentarnos en sacrificio vivo al Señor todo, no una parte de nosotros. Pobre las ovejitas, ¿no? Tenían que ser descuartizadas para que Dios perdone los pecados. Su sangre tenía que rociarse en el altar. Hermano, ¿usted quiere agradar a Dios? Usted tiene que ser un sacrificio vivo. ¿Y qué implica ser un sacrificio? Entregarlo todo, no una parte de usted. Usted tiene que ser cristiano en su trabajo, no solo en la iglesia. Usted tiene que ser cristiano en su familia. Usted tiene que ser creyente en su lugar de estudio, en la calle, en el micro, en todo lugar. Por eso dice, lo ofrecerás en sacrificio todo, todo. Dios quiere que le entreguemos, por lo tanto, hermanos, la llave de nuestra vida, pues. La llave de nuestra vida. Que no dejemos algún cuarto privado, digamos, ¿no? Como que nuestro cuerpo es una casa que tiene muchas habitaciones
¿no? Nuestros ojos es una habitación, nuestros oídos es otra habitación, nuestros pies es otra habitación, nuestras manos. Y al Señor le estamos entregando la llave de las puertas, pero le decimos, Señor, mira, la llave de mis ojos, esa no te la doy. Puedes entrar a la llave de mis oídos, pero a la llave de mis ojos no te la doy. O te doy la llave de mis manos, pero no te doy las llaves de mis pies. Y eso me hace recuerdo una canción que le enseñamos a los niños acá. Cuidadito, tus ojitos lo que miran, ¿no? A los niños chiquititos les enseñamos esa canción. Cuidadito, tus ojitos lo que miran. Y después le decimos, cuidadito, tus oídos lo que oyen. Cuidadito, ¿no? Y de esa manera le vamos enseñando al niño que cuando uno se va a entregar al Señor, cuando uno va a consagrarse al Señor, es sacrificio vivo, o sea, todo. Hermanos, si una palabra yo quiero que usted recuerde el día de hoy en este sermón, es todo, todo. Y en el pasaje que leímos de Levítico 2 veces dice, tiene que entregar en el altar todo. Y yo me gocé, hermano, de escuchar los testimonios anoche de los hermanos, de cómo el Señor ha hecho maravillas en el trabajo, cómo Dios ha hecho maravillas en el estudio, cómo el Señor ha hecho maravillas en medio de una enfermedad. Hermano, agradar al Señor implica darle la llave de nuestro corazón y de todos nuestros miembros. Todo, para que Él tenga acceso a nuestro ser completo. De esa manera, hermanos, agradamos al Señor y es una forma de mostrar gratitud en este nuevo año. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Vamos allá. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué cosa? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí dice cosas muy importantes. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Si usted hace una retrospectiva, hermanos, de todo lo que ha vivido en el año 2022, yo le animo a que usted medite, piense, hermano, ¿qué cosa ha contaminado mi carne, mi cuerpo, mi vida en este año 2022? A lo mejor una mala amistad, a lo mejor malos amigos, a lo mejor algún tipo de diversión, a lo mejor algún vicio. ¿Sabe? A veces los cristianos luchamos contra vicios de nuestra vida pasada, de nuestra vida mundana. A veces no le hemos logrado dejar del todo algunos vicios o algunas malas acciones. Hermano, ¿qué cosa a usted le mancha su vida cristiana? En este 2022 a lo mejor usted ha estado batallando con eso. Pues ¿qué dice Pablo el apóstol? Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y también del espíritu. Hermano, a lo mejor ha habido flojera espiritual en nuestra vida. Y eso es algo muy típico en estos días. Ya la palabra de Dios estaba anunciando, previniendo. En los últimos días, en los postreros días, mucha gente, ¿no? El amor de muchos se enfriará, dice. Mucha gente está abandonando la fe o está cayendo, y esto es preocupante. ¿Sabe qué? Mucha gente está cayendo en la mediocridad espiritual. Mediocridad espiritual. Anoche decíamos en la meditación
Es sorprendente cómo muchas personas que asisten años a la iglesia, pero no sienten hambre y sed de la palabra de Dios. Es sorprendente eso. Hay un problema espiritual o una flojera espiritual, hermanos, que no le deja consagrar su vida al Señor. Es creyente, pero también tiene como que un pie en el mundo, como que un pie en la iglesia y como que un pie en el mundo. Limpiémonos, dice el apóstol Pablo, de toda contaminación de nuestra carne y de nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, lo único que puede hacer que nosotros perfeccionemos la santidad es el temor de Dios, precisamente. Por eso es que allá afuera en la calle hay mucha gente que no le gusta la santidad, que no vive, no tiene la mínima noción de vivir en santidad. Es por el temor de Dios. O sea, por fe creemos, hermanos, que hay un Dios ahí arriba que nos está mirando. Entonces, cuando vamos a hacer algo malo, no lo hacemos no porque alguien nos está viendo, no porque alguien nos va a acusar o alguien nos va a decir que estamos pecando, sino porque hay un Dios ahí arriba que nos está viendo. De esa manera, cuando estamos conscientes de que hay un Dios ahí arriba que nos está mirando, perfeccionamos la santidad. Dice ahí, perfeccione la santidad en el temor de Dios. En el colegio, recuerdo yo, teníamos compañeros, bueno, siempre en el colegio hay compañeros buenos, regulares, y hay los malos compañeros, ¿no? Los malandros del curso. Y no faltaba uno por ahí, en esa época estaban de moda los juegos electrónicos. No faltaba uno que empezaba a los compañeritos ahí a decirle, escapémonos, vamos a los juegos electrónicos. O como es que le dicen, chuñémonosla. Así, ¿no? Y claro, uno niño o adolescente, uno cree que es más inteligente que los profesores, que el director, que el regente del colegio. Pero ¿sabe qué? Yo era temeroso. Y no es porque no me gustaban los juegos electrónicos, me gustaban. Y sabía jugar muy bien algunos juegos electrónicos. Pero estando en el colegio, me daba miedo, ¿no? Me daba miedo, no me la chuñaba. ¿Por qué? Porque me daba miedo que me pillen. Entonces yo decía, hay alguien por ahí que me va a ver, entonces me abstengo de chuñármela, pues, ¿no? De escaparme del colegio. Mis compañeros, ¿sabe qué? No les importaba. Y habían unos 2 o 3 que eran bien malandros. No les importaba que lo vea el director, el profesor. Buscaban un resquicio ahí, la barda, se saltaban la barda del colegio porque era embardado. Se saltaban la barda del colegio y se iban a los juegos electrónicos. Cuando uno, hermano, quiere perfeccionar la santidad, es porque uno está convencido que hay un Dios que lo está mirando. Por eso dice, perfeccione la santidad, pero es en el temor de Dios. Yo no voy a engañar a esta persona en un negocio. ¿Por qué? No porque me puede meter preso o porque me puede hacer un juicio. No voy a engañar a esa persona simplemente porque hay un Dios arriba que me está mirando y a él no le puedo engañar. De esa manera, hermanos, perfeccionamos la santidad. De esa manera perfeccionamos la santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que comprender, hermanos, que nuestra vida ha sido comprada por precio. Ha sido comprada y se pagó un alto precio por nosotros, como lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 6,
versículos 19 al 21. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ese versículo 20, subráyelo en su Biblia, remárquelo en su Biblia para este año 2023. Este año 2023, hermano, tiene que ser de consagración al Señor, de santificación para el Señor. Dice, usted ha sido comprado por precio. ¿Sabe, hermano? En la época en que fue escrito este libro, en la época de hace 2000 años atrás, que es la época del apóstol Pablo, ¿sabe usted lo que representa el haber sido comprado por precio? Estamos hablando de una época de esclavitud. Literalmente, usted podía comprar una persona. Así como usted va allá a la feria o no sé dónde y se compra un perro, o se compra un gato, o se compra un pollo, como comprar un animal, hermanos, literalmente, hace 2000 años se podía comprar personas. Usted se podía comprar esclavos, sirvientes. Literalmente, mis hermanos, usted era el dueño de esa persona. Literalmente, usted era el dueño de esa persona. Usted le podía matar a esa persona y usted no iba a la cárcel porque usted era su dueño, ¿me entiende? Literalmente era el dueño de esa persona cuando usted pagaba, cuando usted compraba por precio. Pero mire, Pablo el apóstol está diciendo, ustedes han sido comprados por precio, entonces glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, lo mismo que el anterior versículo que hemos leído. Entonces, si hemos sido comprados por precio, ¿quién es nuestro dueño? El Señor es nuestro dueño. Pero literalmente, hay una canción que dice, no, porque eres mi dueño, Señor de los cielos. El Señor es dueño de nosotros. Él ha sido el que pagó, el que compró por precio a nosotros. Dice, entonces como has sido comprado por precio por un Dios santo, entonces glorifica a Dios en tu cuerpo y también en tu espíritu, pues ambos son de Dios. Son propiedad de Dios. Él pagó para hacernos libres de la esclavitud del pecado y el precio que pagó, ya usted lo sabe. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. El precio tenía que ser la sangre de usted. Para que usted fuese perdonado, usted tenía que morirse. Pero el problema es que su sangre no es inocente. Entonces su sangre de usted no servía. Así como en la antigüedad hemos leído que a las ovejitas tenían que matarlas, descuartizarla y rociar su sangre en el altar, pues un animalito inocente tenía que morir para que perdone Dios nuestros pecados. Ahora nosotros pecadores, para que Dios nos perdone, teóricamente deberíamos morir y nuestra sangre ser rociada en el altar. Pero nuestra sangre no es aceptable delante de Dios. La sangre de un pecador no es aceptable delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Paga el precio. La sangre de su Hijo Santo, el Cordero de Dios, Jesús. Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño. Paga el precio y somos libres de la esclavitud. Claro, cuando una persona veía a un vendedor de esclavos y sentía compasión por alguno de los esclavos, ¿sabe qué hacía? Lo compraba como si fuera un perro.
iba donde el vendedor de esclavos y le decía, mira, ese niño que es esclavo, yo te lo compro. Lo compraba y lo llevaba a su casa para que sea un mozo, un sirviente, un ayudante, lo que fuere. Cuando alguien tenía compasión de alguien que estaba en esclavitud, lo compraba. No había otra forma de liberarlo de la esclavitud. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Mire, ahí lo está aclarando el apóstol Pedro. Ustedes fueron rescatados, ustedes fueron comprados porque ustedes eran esclavos. Esclavos de esa vana manera de vivir, de esa vida pecaminosa. Ustedes fueron comprados, rescatados, dice, pero no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, el precio que se pagó no fue dinero, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, más claro que eso no hay, ¿verdad? Dice ahí que estábamos nosotros esclavos del pecado, estábamos esclavos de nuestra vida pecaminosa. Hermanos, ¿de dónde el Señor te rescató a ti? ¿De dónde? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, de haber entregado tu vida al Señor? Seguro que todos nosotros tenemos un testimonio para contar, todos nosotros tenemos una historia que compartir. ¿De dónde nos rescató el Señor? Dice ahí, de vuestra vana manera de vivir. Pero el Señor no pagó con dinero, no pagó con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahí aclara como de un cordero sin mancha. Hermano, por lo tanto, si usted está agradecido con Dios, Él quiere que seamos sacrificio vivo. Y ya sabemos lo que significa el sacrificio. Todo nuestro ser, no una parte solamente. No decir, Señor, el domingo te lo voy a dar para ti. No es solo el domingo, es todo. Anhelemos de corazón vivir una vida consagrada a nuestro Dios. De esa manera usted está siendo agradecido con Él. Somos de su propiedad, pero Él quiere que nosotros nos consagremos, nos entreguemos por decisión propia. Recuerda el libre albedrío. Dios quiere que usted se consagre, pero no de una manera obligada, que usted de propia voluntad se consagre a Él, voluntariamente, rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no solamente debemos estar agradecidos por lo que ha pasado en nuestro año 2022, sino que ahora debemos proyectarnos en este nuevo año 2023 a consagrarnos más al Señor. ¿Qué tal, mis hermanos? Yo les lanzo este desafío, consagrarnos más al Señor. Consagrar al Señor significa también dejar nuestra vida completamente en las manos de Dios. A lo mejor usted ha estado afligido en el año 2022. A lo mejor usted ha sido presa de problemas, de traumas, de situaciones difíciles. Pues consagrar nuestra vida también es dejar en las manos de Dios nuestros problemas. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice ahí, por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos entrar en este nuevo año 2023 con afanes, con preocupaciones, porque hay un dicho que dice, lo que mal empieza, mal acaba. Si usted empieza su año 2023 de mala forma, preocupado, con afanes, necesariamente tenemos que poner eso en las manos de Dios. Por eso dice ahí, no estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia. Hermano, clamemos al Señor. Por eso anoche hemos estado en vigilia para recibir el nuevo año, clamando a Dios, pidiendo a Dios, Señor, este año, ayúdame. Este año quiero lograr este anhelo, este sueño. Alguno de los hermanos que estaba anoche en la vigilia decía, si Dios lo permite, el próximo año, 2023, termino mi profesión, termino mi carrera universitaria. Amén, hermano, y gloria a Dios por eso. Y muchos de nosotros a lo mejor tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos. Pidamos al Señor, dice, con toda oración, con todo ruego, pero también con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A lo mejor el 2022 usted ha recibido un golpe. A lo mejor la vida le ha golpeado en 2022. A lo mejor usted ha sufrido una pérdida. A lo mejor no le ha ido bien en el trabajo. A lo mejor no le ha ido bien en los estudios. O a lo mejor no ha tenido una buena relación con su familia. No podemos continuar así el 2023. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, es que no podemos sufrir eternamente. Estamos golpeados, pero no estamos derrotados. Estamos caídos, pero no estamos destruidos. En el Señor, hermano, podemos levantar nuestro corazón y nuestro espíritu, y la paz de Dios, dice, que no se puede entender, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. Entonces, hermanos, consagrémonos al Señor y al mismo tiempo encomendemos nuestra vida, nuestro corazón y todo, la palabra mágica, todo nuestros anhelos y nuestros sueños en este año. Consagración. Hermano, el año 2023 tiene que ser un año de consagración. Los que están sirviendo a Dios en un ministerio, los que están enseñando la palabra de Dios, los que son líderes de OANSA, los que están involucrados en predicar la palabra de Dios, este año tiene que ser un año de consagración al Señor, tanto de nuestro cuerpo como de nuestro espíritu. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Si usted ha vivido afligido, hermano, el año 2022, ya es hora de descansar. Entregue sus preocupaciones al Señor. Hermano, si usted está teniendo problemas en su familia, en su hogar, con sus hijos, desde ya, hermano, encomiende al Señor esa situación. No puede vivir usted preocupado ya un año más. Si así ha sido el 2022, no permitamos que así continúe el 2023. Dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados. En Él podemos descansar de nuestros problemas, de nuestras aflicciones. Anoche en la vigilia, algunos hermanos estaban mencionando problemas que están viviendo en sus vidas, en el presente. Hermano, yo estoy viviendo este problema, esta situación. No podemos estar acongojados, atribulados permanentemente, hermanos. Dice el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Todos tenemos problemas. Y a veces pensamos que somos los más desdichados, ¿no? Pensamos que nuestros problemas son los peores problemas, que nadie vive los problemas que nosotros vivimos. No, hermano. Siempre hay personas que sufren más que nosotros. Siempre hay personas que lo pasan peor que nosotros. Y tenemos, por lo tanto, que reconocer que en el Señor podemos descansar en este nuevo año. Así que recapitulando, para finalizar, hermanos, tenemos dos maneras de ser agradecidos con Dios. Número uno, hemos dicho, sirviendo al Señor. Hermano, este 2023 involúcrese en el servicio. Qué lindo y qué satisfactorio, hermanos, es sentirse útil. Sentirse útil a los demás. Qué satisfactorio es. No porque te están pagando, no porque estás recibiendo algo a cambio, sino por gratitud al Señor, como hemos leído en el primer versículo. Sirviendo al Señor por gratitud. Este 2023, hermano, involúcrese en el servicio. Pregúntele al Señor, Señor, hoy que es 1 de enero, Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva este año? Y en la iglesia, hermanos, hay mucho por hacer. Este mes, a finales de mes, vamos a tener asamblea de la iglesia. Y se va a elegir un nuevo liderazgo o se va a confirmar el liderazgo existente. Seguro que van a haber algunos cambios. Y algunos sin duda van a ser llamados para el ministerio, para diversos ministerios dentro de la iglesia. ¿Usted está preparado para ello? ¿Usted está preparado en su corazón y en su mente para servir al Señor de todo corazón? No para agradar a algún hermano, para agradarle al pastor o a la hermana, al hermano, no. Por gratitud al Señor. Por gratitud al Señor. Entonces, dos formas de ser agradecido es sirviendo al Señor, involucrándose en algún ministerio, predicando la palabra de Dios. Y número dos, santificándonos cada día más, agradándole al Señor con nuestra conducta, limpiando nuestra mente, limpiando nuestro cuerpo, nuestro corazón, criando buenos hijos. Hermanos, los que somos padres, usted quiere agradar al Señor, críe buenos hijos. Si usted cría hijos malcriados, irreverentes, irrespetuosos, usted no está agradando al Señor y el Señor va a demandar cuentas a los que somos padres. Nos va a llamar a cuenta. Hermano, agrademos al Señor con nuestra vida, agrademos al Señor con nuestra familia. De esa manera estamos demostrando que estamos agradecidos con Él. Vamos a orar. Ore conmigo, hermano. Gracias, bendito Dios, por esta mañana, por habernos dado tu palabra, Señor.
por entender que este año 2022 que pasó tuvo todo lo que debía tener según tu voluntad para nosotros. Te damos gracias, Señor, aún por lo malo que nos pasó en el año 2022. Porque sabemos que tú permites que nos vaya mal en algún momento para enseñarnos, para corregirnos, para que seamos cada vez mejores delante de tus ojos. Más aún te damos gracias por lo bueno que nos ha pasado el 2022. Gracias, Señor, porque has cuidado nuestra familia. Gracias, Señor, porque en 2022 nunca faltó el pan sobre nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. A pesar de nuestra frialdad, a pesar de nuestra falta de fe. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Ahora, Señor, este año 2023, permítenos demostrar nuestro agradecimiento. Permítenos glorificar tu nombre, Señor, sirviéndote en alguna forma. Muéstrame, Señor, de qué manera quieres que te sirva. También, Señor, permite que este año 2023 podamos consagrarnos, podamos ser buscadores de tu santidad, que busquemos la santidad, Señor, todos los días de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si a veces hemos caído en la mediocridad espiritual. Perdónanos, Señor, si no hemos buscado, no hemos anhelado tu palabra, no hemos anhelado la oración, el pasar tiempo clamando a ti, Señor. Perdónanos si no hemos sido fieles en congregarnos. Perdónanos, Señor, si no hemos sido fieles en nuestros diezmos y ofrendas para sostenimiento de tu iglesia. Perdónanos, Señor. Permítenos este año 2023 honrar tu nombre, consagrarnos y ser agradecidos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.